Buenos días, tardes o noches. Yo soy la melonpunta congelada y bienvenidos al video del día de hoy donde estaremos viendo la historia de Francia en el universo de Kaiserreich. Sin más que decir, comencemos. La red de alianzas de Europa se puso en marcha tras el asesinato del archiduque heredero al trono de Austria y el continente se vio rápidamente atrapado en una guerra total en la que las industrias, las economías y las mentalidades estaban completamente centradas en la victoria. Decidida a luchar hasta el final en una guerra que Francia, aliada con Gran Bretaña y Rusia, llevaba casi 2 generaciones esperando, logró detener los avances alemanes pero no logró infligir un contraataque decisivo, con cada victoria seguida de un costoso estancamiento en un ciclo interminable, la República se desangró. Tras el éxito de la defensa de Verdún en 1916 y el fracaso de la ofensiva de Chenin-les-Dames en 1917, el jefe del Consejo de Ministros francés, Georges Clemenceau, pidió nuevas ofensivas en 1918 para poner fin de una vez por todas al conflicto, ya que la entrada de Estados Unidos en la guerra parecía cada vez menos probable, pero estas una vez más terminaron en un costoso fracaso ya que los ejércitos de la Entente demostraron ser incapaces de romper las líneas alemanas fuertemente fortificadas. En la primavera de 1919, una ofensiva alemana finalmente rompió el frente entre los ejércitos francés y británico cerca de Amiens. Aunque el frente finalmente se estabilizó y las desesperadas contraofensivas locales culminaron con éxito, la moral en Francia cayó por los suelos. Si bien las primeras protestas en las filas se habían apaciguado gracias a los esfuerzos del general Pétain, oleadas de motines afectaron a gran parte del ejército, con soldados dispuestos a mantener la línea pero a no emprender lo que consideraban ofensivas condenadas al fracaso. Para colmo, gran parte de la industria y los recursos bélicos franceses estaban ahora en manos alemanas, y la maquinaria bélica se vio obstaculizada por huelgas severamente reprimidas. Bajo la presión de sus aliados, ante el creciente malestar y al darse cuenta del estallido de la Revolución Italiana cerca de sus fronteras, el gobierno francés finalmente acordó un armisticio el 12 de agosto. Junto al armisticio se fijó un ultimátum de 3 meses para el fin total de la guerra. Si no se cumplía el ultimátum, las hostilidades se reanudarían. Con la esperanza de aliviar el deterioro de las condiciones de los trabajadores y poner fin a la participación francesa en la guerra, la CGT declaró una huelga general poco después del estallido de un motín entre las tropas francesas. Muchos de los amotinados lo hicieron en protesta contra la cúpula militar y sus llamamientos a nuevas contraofensivas de última hora. Las demandas de la CGT y sus aliados eran sencillas. Deseaban el fin de la guerra abominable, el fin de la dirección actual y la dimisión de la cúpula burguesa y la entrega del poder al ala ejecutiva de la CGT, el Comité de Salud Publique, y a su líder, Émile Pouget. A pesar de ello, la huelga fracasó inicialmente, al no poder tomar el poder antes de la caída de París ante el general alemán Oscar Bonutier, posible gracias a la agitación causada por las luchas internas. Sin embargo, el gobierno republicano se negó inicialmente a firmar las condiciones de paz presentadas por Alemania, considerándolas demasiado severas. Esta negativa indignó a las fuerzas socialistas francesas, lo que provocó huelgas en toda Francia, especialmente en París. Con la caída de París, la huelga general nacional se tornó violenta, pues los unionistas, frustrados, buscaban desesperadamente poner fin a la guerra antes de que los alemanes pudieran ocupar todo el país. Los enfrentamientos con la policía derivaron en disturbios en gran parte del país, y el gobierno se vio obligado a dimitir, lo que marcó el inicio de un período transitorio entre la Tercera República y la Cuarta. Este período se caracterizó por una estructura de poder dualista, muy similar a la de Rusia entre las revoluciones de 1917. Por un lado, un gobierno provisional de liberales y socialistas, y por otro, la CGT, que reivindicaba un derecho legítimo al poder mediante su estructura sindical y un nuevo sistema de consejos locales. Sin embargo, a diferencia de Rusia, donde los avances de la izquierda revolucionaria resultaron efímeros, en Francia esto brindó a los revolucionarios la oportunidad de tomar el poder de forma permanente. El 17 de octubre, se convocó otra huelga general y la mayor parte de la industria del país cesó sus operaciones. La tensión aumentó en las ciudades francesas, y los enfrentamientos con la policía se hicieron frecuentes no solo en París, sino también en otras ciudades importantes como Lyon.
Finalmente, Francia se vio presionada por Gran Bretaña para que firmara el Tratado de Versalles, temiendo que la República se derrumbara y, por lo tanto, debilitara la posición británica. Alemania se hizo más dócil con los franceses obligándolos a, entre comillas, vender las colonias africanas y asiáticas por el monto de las reparaciones solicitadas, cancelándolas de facto. Cuando el tratado se anunció públicamente, la República se vio arrastrada al abismo. Las reivindicaciones se fusionaron, y aquellos indignados por las condiciones de Versalles, hicieron causa común con los socialistas que habían luchado por la paz durante años, unidos en su desprecio por el gobierno burgués. Esta situación de incertidumbre se prolongó desde el verano de 1919, hasta que la situación llegó a un punto crítico a principios del otoño, cuando el gobierno provisional intentó desarmar y desmovilizar al ejército francés tras la conclusión de una tregua con los alemanes. Temiendo que el gobierno intentara sofocar la revolución, el Partido Socialista inició un boicot al Parlamento y se declaró aliado de la CGT, seguido posteriormente por varios de los liberales más radicales. Tras esta decisión, los jacobinos bolcheviques declararon al gobierno provisional enemigo del proletariado, animando a los miembros del partido a iniciar una política de agitación a favor de una gran purga de Francia, para destruir para siempre a sus enemigos de clase. Inspirados por Lenin y sus revolucionarios, y tras el estallido de la guerra civil rusa entre rojos y blancos, bandas de obreros y unidades del ejército simpatizantes de la causa jacobina comenzaron a atacar y saquear las propiedades de la aristocracia y la alta burguesía, apoderándose de tierras por la fuerza. Aunque querían poner fin a esta política, la CGT no pudo impedir que los jacobinos llevaran a cabo sus ataques, ni evitar una escalada de la crisis, ya que el gobierno provisional reunió a las fuerzas de la reacción para responder con la fuerza e intentar una contrarrevolución. No queriendo ver morir la revolución y al mismo tiempo deseando limitar la influencia de los jacobinos, la CGT no tuvo más opción que declarar la guerra al gobierno provisional y a las fuerzas de la contrarrevolución e intentar tomar el control de todo el país. Al tomar el control total de París, concluyeron formalmente la paz con Alemania en el invierno de 1919, aceptando la anexión del resto de Lorena, la legitimidad del nuevo estado de Flandes-Valonia y acordando pagar una pesada carga de reparaciones. Tras la conclusión de la tregua con los alemanes, la CGT comenzó a redactar un nuevo marco constitucional junto con socialistas, jacobinos, anarquistas y liberales radicales. Mientras tanto, debían luchar contra el autodenominado establishment y rechazarlo, e intentar prevenir y limitar la cacería de la burguesía de los jacobinos. Al acercarse la Revolución Francesa a sus últimas etapas, Suiza ocupó la Alta Saboya antes de que las fuerzas comuneras pudieran tomar la provincia. Cuando la noticia llegó a París, el gobierno provisional se indignó, pero como Suiza contaba con el apoyo de Alemania, Francia no pudo hacer otra cosa que aceptar la anexión como legítima. Casi al mismo tiempo, poco después de que Marsella y Niza cayeran ante la revolución, fuerzas radicales comuneras ocuparon el pequeño Principado de Mónaco. Aunque no lograron contrarrestar la imagen de los jacobinos como miembros integrales de la revolución, lograron limitar en gran medida su participación en la configuración constitucional del nuevo Estado. Tras la derrota del gobierno anterior ante los revolucionarios y la posterior formación de la Comuna de Francia, Pétain y la mayor parte de la clase dirigente francesa huyeron al exilio en el África Occidental francesa, mientras que Pétain se convirtió en el líder de facto del gobierno en el exilio. Si bien el gobierno en el exilio intentó mantener la democracia, dicho intento fue, en el mejor de los casos, frágil. Sin embargo, las secuelas del exilio resultaron muy inestables. Las fuerzas democráticas no lograron formar un gobierno duradero, sumiéndose cada vez más en la inestabilidad, situación agravada por las tensiones entre los exiliados y los colonos pieds-noirs. En 1926, el ejército intervino, declaró el estado de emergencia y formó una junta apenas disimulada bajo el mando del León de Verdún, Philippe Pétain, apoyado por numerosos veteranos de alto perfil de la Primera Guerra Mundial, como su protegido, el almirante François Darlan, o el general Henri Mordac. Sin embargo, la Constitución no fue reformada ni anulada, y por lo tanto, la República y sus instituciones siguen existiendo en el papel.
Los pied-noirs o pies negros fueron colonos de origen europeo que habitaron Argelia durante el período colonial francés. Como comandante supremo del ejército francés, que ejerce un férreo control sobre el Estado, Pétain tiene control total sobre Francia. El Parlamento se limita a aprobar las decisiones del mariscal y sus cuadros. Los partidos políticos aún existen y siguen operando para dar a la población la ilusión de democracia, aunque pocos son lo suficientemente idealistas como para creer que tienen poder real. Los 4 partidos políticos principales son el Partido Radical, el Partido Republicano Democrático, este siendo una alianza surgida en el exilio de varios partidos conservadores liberales tradicionales, el Partido Social Francés y Acción Francesa. El mariscal Pétain está convencido de que un régimen autoritario es necesario para la salvación de Francia. Pero aunque el prestigio de los radicales y los republicanos es bajo, ya que se les considera corresponsables de la derrota y la revolución como principales partidos de la Tercera República de preguerra, aún gozan de cierto apoyo popular, mientras que el Partido Social, creado tras la guerra por veteranos, es considerado por muchos como el punto intermedio necesario entre la democracia y un gobierno fuerte. Por lo tanto, prohibir los partidos generaría mayor inestabilidad en un momento en que la República no se lo puede permitir. Por otro lado, ninguno de los partidos democráticos es lo suficientemente fuerte como para imponer nada al mariscal, quien aún goza de gran popularidad entre los veteranos, quienes lo ven como el león de Verdún, mientras que las fuerzas armadas lo ven como el único capaz de preparar adecuadamente a Francia para la lucha contra la internacional. Pero el equilibrio del régimen no puede durar para siempre. Los más demócratas empiezan a perder la confianza en él, mientras que los realistas de la Acción Francesa creen que la salvación de Francia solo llegará con el derrocamiento de la República y sus instituciones, una idea a la que muchos, tanto dentro del ejército como entre las élites tradicionales francesas y nativas, se muestran preocupantemente receptivos. En resumen, la Junta está perdiendo credibilidad política de forma lenta pero segura, y ahora se mantiene unida principalmente por el prestigio de Pétain. Gracias por llegar al final del vídeo, les deseo una feliz Navidad y feliz Año Nuevo, aunque este vídeo posiblemente estará saliendo un día después de Navidad, pero lo que importa es la intención. Pásenla chido y coman muchos tacos sudados, nos vemos en la próxima.